El secreto para tener éxito en el sector de las criptomonedas es invertir basándose en las narrativas. Durante el último mercado alcista, las principales narrativas fueron la DeFi, seguida de los NFTs y por último el metaverso. Las criptomonedas de estas categorías experimentaron los crecimientos más explosivos. Algunas multiplicaron su valor por más de 500 veces. Esto plantea la cuestión no solo de cuáles serán las narrativas más importantes durante el próximo mercado alcista, sino también de cuándo explotarán. Después de todo, no quieres llegar ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Por eso, hoy vamos a contarte cuáles podrían ser las narrativas más importantes en el sector de las criptomonedas, cuándo podrían hacerse populares y qué proyectos de criptomonedas tienes que vigilar. Este es un vídeo que no te puedes perder. Empezaremos diciendo que nada en este vídeo es asesoramiento financiero. Se trata de contenido puramente educativo que pretende ayudarte en tu camino por el apasionante mundo de las criptomonedas. También tenemos que indicar que algunos de los miembros del equipo de Coinburó tienen algunas de las criptomonedas que se mencionan en el vídeo de hoy. Nos aseguraremos de señalarlas a medida que avancemos. Si quieres saber la composición de nuestras carteras y qué criptomonedas estamos vigilando, hazte miembro del Club Coinburó. Además, obtendrás información exclusiva y análisis semanales de altcoins y la posibilidad de votar sobre las altcoins que analizaremos. Si quieres conseguir esta información sin parangón, saca provecho del exclusivo precio de lanzamiento y hazte miembro utilizando el enlace de la descripción. Dicho todo esto, hay dos aspectos más que debemos señalar. El primero es que nadie aquí en Coinburó tiene el poder de predecir el futuro. Esto significa que no hay ninguna garantía de que las narrativas que abordaremos en este vídeo vayan a ser las más importantes, lo cual debería ser obvio. El segundo aspecto a tener en cuenta es menos obvio. El orden en que estallen estas narrativas depende en gran medida de la regulación de las criptomonedas. Por supuesto, tampoco podemos predecir cómo evolucionará este ámbito, pero es probable que las regulaciones aprobadas o propuestas recientemente hayan eliminado algunas narrativas de la mesa. Como mencionamos en la introducción y como algunos recordaréis, las finanzas descentralizadas o DeFi fueron la primera narrativa en explotar cuando comenzó el último mercado alcista de las criptomonedas allá por 2020. Los tokens DeFi experimentaron ganancias realmente explosivas con el token Wayfund de Year Finance cotizando por encima del precio del BTC en un momento dado. No obstante, si has visto nuestros vídeos sobre las regulaciones sobre criptomonedas, sabrás que tienen una cosa en común. Básicamente quieren acabar con la DeFi. Lo que esto significa es que la DeFi y otras narrativas que implican muchos elementos de la DeFi probablemente no serán las más importantes esta vez. De nuevo, esto depende en última instancia de cómo sean las regulaciones, pero desde nuestra perspectiva está claro que las narrativas más importantes serán las que no impliquen excesivas integraciones con la DeFi. El motivo es sencillamente que estas narrativas tendrán menos obstáculos regulatorios y en consecuencia verán una mayor adopción. Si has visto nuestros vídeos sobre las regulaciones de las criptomonedas, sabrás que la tecnología de criptomonedas con menos escrutinio regulatorio parecen ser los NFTs. Como tal, se puede asumir con seguridad que las narrativas que se apoyen principalmente en los NFTs serán las más importantes. Esta es la suposición con la que construimos la lista de hoy. Por cierto, si te está gustando el vídeo hasta ahora, asegúrate de darle al botón de me gusta para darle un empujón. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. La primera narrativa que probablemente explotará son las redes sociales descentralizadas o DESO. El motivo es una combinación de tres factores: el aumento de la censura en las redes sociales centralizadas, el posible fracaso de las plataformas de redes sociales más populares y los problemas de monetización en un entorno de tipos de interés más altos. Si has visto nuestro vídeo sobre la censura en Internet, sabrás que los gobiernos de todo el mundo aprobaron simultáneamente leyes para censurar las redes sociales tras la pandemia. Estas leyes están empezando a entrar en vigor, concretamente la engañosamente titulada Ley de Servicios Digitales o DSA de la Unión Europea. El resultado es que cada vez es más difícil mantener debates abiertos y libres en las redes sociales más importantes. Naturalmente, esto ha creado una oportunidad para aquellas redes sociales que como X se centran en la libertad de expresión.
No obstante, el desafío de estas plataformas podría resultar en su fracaso final. En el caso de X, hace poco empezó a perder anunciantes y al parecer perderá mucho dinero por ello. En teoría, esto no es un problema porque Elon Musk es la persona más rica del mundo. En la práctica, no obstante, la riqueza de Elon depende de sus participaciones en sus otras empresas, concretamente Tesla, cuyo valor podría fluctuar. Por ejemplo, podríamos experimentar una grave recesión el año que viene, lo que provocaría que el valor de las acciones de Tesla cayera en un porcentaje enorme. El resultado podría ser que Elon se viera obligado a vender X o a enfrentarse a la liquidación de las acciones de Tesla contra las que pidió prestado para comprar X cuando aún se conocía como Twitter. A este respecto, la desaceleración económica a la que supuestamente asistimos ha provocado un descenso generalizado de los ingresos publicitarios. En el caso de Google, esto ha motivado al gigante tecnológico a empezar a bloquear los bloqueadores de anuncios en YouTube y aumentar la frecuencia de los anuncios para intentar incrementar sus ingresos publicitarios. Ahora bien, a primera vista, parece poco probable que una persona normal se pase a utilizar una plataforma de redes sociales descentralizadas debido a la censura y los anuncios. No obstante, si te fijas bien, te darás cuenta de que la adopción de las redes sociales descentralizadas ya está creciendo rápidamente, sobre todo en el caso del streaming descentralizado. Para poner las cosas en perspectiva, Odyssey tenía, o más bien tiene, más de 5 millones de usuarios mensuales y subiendo, lo que lo convierte en el protocolo de redes sociales descentralizadas más popular por un amplio margen. Para contextualizar, Odyssey está impulsado por Library, un proyecto de criptomonedas que fue demandado por la SEC y posteriormente cerrado. Los activos de Odyssey se vendieron recientemente en una subasta y hemos estado intentando averiguar si fue adquirida por otro proyecto de criptomonedas. Si fue así, puedes apostar a que el proyecto en cuestión experimentará un crecimiento explosivo. Si por casualidad sabes quién ganó la subasta, nos encantaría saberlo. Por favor, deja un comentario. En cualquier caso, además del streaming descentralizado, ha habido un repunte del interés por los clones descentralizados de Twitter. Uno de los más populares en el sector de las criptomonedas ha sido Favor, basado en Polygon. Ten en cuenta que algunos miembros del equipo de Coinburo poseen Matic de Polygon como parte de sus carteras personales. La segunda narrativa que probablemente explotará es la GameFi y hay quienes afirman que ya está explotando. Por ejemplo, la mayoría de las dApps más populares están relacionadas con juegos de cadena de bloques, al menos según DappRadar. Estas dApps también tienen millones de usuarios activos mensuales. La aparente popularidad de los juegos de cadena de bloques no es sorprendente cuando te das cuenta de que la industria del juego tradicional se enfrenta a problemas análogos a los que afrontan las redes sociales centralizadas. Para empezar, parece que los videojuegos modernos no gustan tanto a los jugadores como los antiguos. El motivo es una combinación de factores como unos gráficos sorprendentemente pobres, una trama deficiente, una politización innecesaria y en general una mala jugabilidad. Debemos señalar que nadie en Coinburo es un gamer compulsivo. Esto es simplemente lo que hemos deducido de nuestra investigación. Y parece que hay algo de razón en ello, y es que la industria del videojuego registró en 2022 su primer año de pérdidas en una década. Desde entonces se ha despedido a miles de desarrolladores en las mayores empresas del sector. Esto podría deberse a que el boom de la pandemia se convirtió en un fracaso o a que los desarrolladores descuidaron a su público principal. Sea cual sea la razón, la industria del videojuego está perdiendo dinero. Al igual que ocurre con gigantes tecnológicos como Google, esto podría incentivarles a encontrar otras formas de obtener ingresos. Curiosamente, se dice que los jugadores de Assassin's Creed sufrieron anuncios emergentes intrusivos durante el juego. Supuestamente se trató de un error técnico. Aún así, reveló que la industria del videojuego podría estar intentando imponer anuncios a los jugadores de la misma forma que YouTube intenta hacer con sus espectadores. Mientras que el youtuber medio probablemente aguantará esto, sospechamos que el gamer medio no apreciará que su juego se detenga por culpa de las ventanas emergentes. El resultado es que o bien la industria del juego tendrá que empezar a integrar funciones GameFi para recuperar los ingresos perdidos, o bien los jugadores empezarán a buscar alternativas sin publicidad.
Probablemente será una combinación de ambos elementos y es posible que esta sea la razón por la que los juegos de cadena de bloques ya han experimentado tanta adopción. Y si es cierto que los desarrolladores de juegos están descuidando a su público principal, entonces los juegos de cadena de bloques podrían ver una adopción aún mayor. El motivo es que las tecnologías como los NFTs permitirán a los jugadores opinar sobre cómo debe diseñarse el juego en lugar de que lo hagan las gestoras de activos obsesionadas con los criterios ESG como BlackRock. Solo hay un problema. Estos juegos de cadena de bloques no pueden implicar una excesiva financiarización. Si lo hacen, es probable que se enfrenten al escrutinio regulatorio de la misma forma que Axie Infinity lo hizo en Filipinas. La posibilidad de este escrutinio es probablemente la razón por la que no ha habido más integraciones con la GameFi. Hablando del tema, hay un obstáculo mayor para la adopción de la GameFi que la regulación: la escalabilidad, también conocida como velocidad. Como vimos con Axie Infinity, hay muy pocas cadenas de bloques que puedan gestionar de forma fiable millones de usuarios simultáneos. En el caso de Axie, tuvieron que desarrollar Ronin, su propia capa 2, a medida. Esto sugiere que deberías centrarte menos en juegos específicos de cadena de bloques y más en las cadenas de bloques de capa 1 y capa 2 que los impulsan. Por lo que hemos visto, Avalanche está emergiendo como un destino popular para este nicho debido a su arquitectura de subred. Ten en cuenta que algunos de los miembros del equipo de Coinburo tienen AVAX en sus carteras. Puedes obtener más información sobre Avalanche utilizando el enlace de la descripción. La tercera narrativa que probablemente explotará es la IA. De hecho, hay quienes afirman que ya ha explotado. No obstante, nosotros sostenemos que la verdadera explosión aún no se ha producido. El motivo es que el hype de la IA que hemos experimentado en las criptomonedas y las acciones ha sido exactamente eso: hype. No ha habido grandes cambios, al menos de momento. El consenso parece ser que harán falta al menos un par de años para que todas estas empresas innovadoras en el campo de la IA lancen sus productos y probablemente algunos más para que el ciudadano medio los adopte. De aquí entonces, la burbuja de la IA, impulsada por el hype, podría estallar, ya sea debido a las regulaciones o por cualquier otro motivo. Cuando esto ocurra, si ocurre, será la oportunidad de compra perfecta para los proyectos de criptomonedas relacionados con la IA y hay muchas posibilidades de que les vaya muy bien cuando vuelva la narrativa de la IA. El motivo es que actualmente no hay forma de que los inversores minoristas normales, como nosotros, ganemos dinero con la innovación de la IA. Por supuesto, podemos comprar acciones de empresas como Nvidia y Microsoft, pero estas empresas ya valen miles de millones de dólares. Esto significa que no crecerán mucho en términos porcentuales. El único lugar donde se pueden encontrar ganancias reales de la inversión en IA es el capital riesgo, que se limita a los inversores con grandes patrimonios. Si esto sigue así, invertir en criptomonedas de IA podría ser la única forma de que nosotros, la plebe, obtengamos un beneficio real de la IA. Esto está garantizado si gigantes de la IA como Nvidia y Microsoft empiezan a controlar su hardware y software. Esto significa que será difícil que surjan nuevas empresas de IA. Aquí es donde la naturaleza pública y sin permisos de las criptomonedas podría darles una ventaja. Lo creas o no, algunos proyectos de criptomonedas permiten a la gente normal acceder al hardware que necesitan para ejecutar modelos de IA. Entre ellos se encuentran Akash Network, que analizamos recientemente para los miembros del club Coinburo. Al mismo tiempo, hay muchos proyectos de criptomonedas que han estado innovando en el lado del software de la ecuación de la IA. Cuando combinas esta innovación open source con el hardware descentralizado de la IA, lo que obtienes son los bloques de construcción de potentes cripto IAs que podrían competir con las IAs de Google y compañía. La salvedad a tener en cuenta en este caso es que si las cripto IAs despegan, los titulares probablemente presionarán a los reguladores para garantizar que sea imposible crear tecnologías de IAs descentralizada. Tómate un segundo para pensar que ya están presionando para dificultar la creación de tecnología de IA a sus competidores centralizados. El lado positivo es que la cripto IA sigue estando completamente fuera del radar. En otras palabras, no hay muchos productos o adopción de la tecnología y nadie sabe realmente si las criptomonedas pueden siquiera crear estos modelos. Pero bueno, nadie sabía que Bitcoin se convertiría de facto en oro digital y sin embargo, aquí estamos.
Esto enlaza con la cuarta narrativa que probablemente explotará: la infraestructura, concretamente las criptomonedas de almacenamiento descentralizado y los oráculos que publican datos externos en la cadena de bloques. Noticia de última hora: se necesitarán criptomonedas de infraestructura para que exploten el resto de narrativas. Las redes sociales descentralizadas probablemente requerirán mucho almacenamiento de datos, los juegos descentralizados probablemente requerirán muchas fuentes de datos y la criptoía definitivamente requerirá mucha computación descentralizada, que por cierto es técnicamente diferente del almacenamiento descentralizado. El almacenamiento de datos, las fuentes de datos y la computación tendrán que estar descentralizados porque es la única forma de que estas narrativas puedan funcionar sin problemas, ya sean regulatorios o técnicos. Es fácil olvidar que un proveedor de servicios centralizados en la nube ya prohibió las criptomonedas en su plataforma el verano pasado. También es fácil olvidar que Meta almacenaba NFTs en Arweave, demostrando que la infraestructura descentralizada puede ser tan buena como su homóloga centralizada. Y si vemos más discriminación a nivel de infraestructura, como tiendas de apps que se niegan a listar ciertas apps, entonces se adoptarán alternativas descentralizadas. Además de Arweave, entre las criptomonedas a tener en cuenta están los oráculos de nueva generación como Pyth, que podría desempeñar un papel en la GameFi, los protocolos de codificación de vídeo como Livepeer, que podría desempeñar un papel en la DeSo, y los protocolos de indexación de datos como dGraph, que podría desempeñar un papel en la IA. Tenemos que destacar que esta lista no es exhaustiva. Dependiendo de la adopción que experimenten las tres narrativas anteriores, habrá demanda más que suficiente para estas criptomonedas y sus competidoras. Que esta demanda se traduzca en un aumento del precio depende de los tokenomics que deberías investigar antes de apalancarte en cualquiera de estas criptomonedas. Si no sabes cómo, tenemos un vídeo en la descripción que puede ayudarte con este asunto. Para terminar, queremos hablar de otras dos narrativas de criptomonedas que podrían explotar, dos narrativas que podrían ser incluso mayores que las cuatro anteriores juntas. Se trata de los pagos con criptomonedas y los activos tokenizados del mundo real o RWAs, de los que últimamente se ha hablado mucho. La razón por la que hemos combinado estas dos narrativas y las hemos dejado para el final es porque se enfrentan a muchos obstáculos regulatorios, sobre todo los RWAs. Para los pagos con criptomonedas, los mayores obstáculos están relacionados con la regulación de las monedas estables, que todavía están muy en el aire en muchas jurisdicciones, sobre todo en los Estados Unidos. Actualmente se está tramitando en el Congreso un proyecto de ley que haría posible los pagos con monedas estables, pero debido a la división política que asola al Congreso, es poco probable que se apruebe hasta después de las próximas elecciones. La aprobación de este proyecto de ley depende probablemente de que los republicanos consigan la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado en 2024, lo que puede que no ocurra. Por el contrario, en la Unión Europea, la regulación de los mercados de criptoactivos o MiCA abrió técnicamente la puerta a que las monedas estables se utilicen para realizar pagos. No obstante, si has visto nuestros vídeos al respecto, sabrás que estos pagos con criptomonedas se limitarán a las monedas estables en euros, que no son precisamente populares, por no decir otra cosa. Aún así, hay razones para pensar que podríamos ver suficiente claridad regulatoria para que los pagos con criptomonedas se conviertan en una narrativa. Si esto ocurre, entonces las criptomonedas pertenecientes a cadenas de bloques de alto rendimiento que están preparadas para los pagos, como Solana y las capas 2 de Ethereum, podrían obtener grandes beneficios. Ten en cuenta que algunos de los miembros del equipo de Coinburo mantienen Sol en sus carteras personales de criptomonedas. Esto está relacionado con las regulaciones en torno a los RWAs que parecen estar mucho más lejos. Hay quienes dirán que esto es discutible, dado que las monedas estables son técnicamente RWAs, ya existen monedas fiat tokenizadas y materias primas. No obstante, otros dirán que estos no son los RWAs de los que realmente trata la narrativa. Los RWAs, que la mayoría parece tener en mente, implican la tokenización de activos como bienes inmuebles, acciones y bonos. Si este es el caso, entonces la tokenización de estos activos en cadenas de bloques públicas está muy lejos. El motivo es que no solo tendrás que actualizar la regulación, sino que tendrás que cambiar la estructura del mercado de estos activos.
Tomemos como ejemplo las acciones. Las acciones cotizan durante el día de lunes a viernes, mientras que las criptomonedas cotizan 24 horas al día, 7 días a la semana. Para que las acciones tokenizadas despeguen, tendrían que empezar a cotizar también 24 horas al día, 7 días a la semana, o limitarse a su horario de cotización actual, en cuyo caso sería mejor que las negociaras utilizando las plataformas existentes. Y lo que es más importante, las grandes instituciones y los particulares con grandes patrimonios probablemente no se sentirían cómodos mostrando sus tenencias de RVAs en cadenas de bloques públicas. Esto significa que o bien se limitarán a utilizar cadenas de bloques privadas y con permisos, o bien utilizarán cadenas de bloques públicas que ofrezcan privacidad conforme a la regulación. Pensándolo bien, la transparencia de las cadenas de bloques podría muy bien ser el mayor obstáculo para las narrativas centradas en las instituciones como los RWAs. Esta es una de las razones por las que también somos optimistas respecto a la privacidad de las criptomonedas, aunque es posible que este nicho no vea ganancias significativas hasta el próximo ciclo alcista. Puedes obtener más información sobre otros nichos de criptomonedas en los que somos optimistas utilizando el enlace de la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres mantenerte informado, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otras personas estén informadas, tómate un segundo para compartir este vídeo con ellas. Te recordamos que puedes hacerte miembro del Club Coin Bureau y obtener información increíble sobre altcoins utilizando el enlace de la descripción. Hemos estado debatiendo estas criptonarrativas y las criptomonedas que las componen en los canales de Discord de nuestros miembros, así que asegúrate de unirte antes de perderte el próximo mercado alcista. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto. Que Satoshi esté con vosotros. Chao, chao.